Hola, muy buenas tardes y bienvenidos como todos los lunes aquí en Telemedellín al programa Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, hoy para hablar de los centros de atención. Este es un tema bien importante, sobre todo para las personas que a veces tienen esas dudas de si llaman a la unidad o si deben dirigirse hasta algún sitio que tenga esta entidad del Estado. Pues hoy vamos a aclarar todas esas dudas que ustedes tengan, no solamente con el tema del día, sino también con todo lo que tiene que ver con el caso que usted esté tramitando ante la unidad de víctimas. Hoy nos acompaña César Londoño, bienvenido. Él es abogado de la Fundación Forjando Futuros, e igualmente el señor John Jairo Villegas. Él es líder de atención de la unidad municipal de víctimas, es decir, de la Alcaldía de Medellín. Bienvenidos a ustedes. Muchas gracias. Y esperamos entonces hoy que con estos invitados que tenemos puedan, como ya lo decimos, resolver todas las dudas que tienen a propósito de los centros de atención. Vamos a comenzar con usted, don John, y digamos entonces, ¿qué son? Pues recuerden que estamos en el marco de una ley de víctimas y restitución de tierras, que es la 1448. Esa ley tiene, digamos, tres propósitos: la atención, la asistencia y la reparación a las víctimas del conflicto armado. En función entonces de ese primero objetivo, que es la atención, se crean en el país y particularmente en la ciudad de Medellín, sí, con recursos de la Alcaldía de Medellín, unos centros de atención a víctimas, los CAP, que antes, en el escenario anterior a la ley de víctimas, eran las conocidas UAOs. Entonces ahora hablamos de centros de atención a víctimas. Esos centros de atención a víctimas son espacios que la Alcaldía de Medellín ha habilitado para brindar atención y orientación a las víctimas del conflicto armado, no solamente víctimas de desplazamiento forzado, sino todos los hechos que tiene contenida la ley de víctimas. Estamos hablando de desaparición forzada, homicidio en el marco del conflicto armado, violencia sexual, mina antipersona, en fin, todos los hechos victimizantes contemplados en la ley. Esos centros de atención a víctimas, que son de la Alcaldía de Medellín, tienen adicionalmente una integración y una coordinación con todo el Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas, lo que se llama el SNARIP, por las siglas pues, de ese sistema. Allá hacen entonces presencia Más Familias en Acción, el SENA, el CISBEN, la unidad misma, la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas del Orden Nacional, el INDER, que tiene un centro de juegos en cada una de las sedes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la misma unidad municipal. Es muy importante señalar que todos los trámites que se realizan en los centros de atención a víctimas son gratuitos, que las personas deben dirigirse al centro de atención a víctimas cuando requieran el acceso a alguna oferta institucional. Por ejemplo, los que ya mencionamos ahora, es una familia víctima, tiene niños en edad que para recibir Más Familias en Acción, pues deben llevar en general todos los documentos que requieren, sí, la tarjeta de identidad de los niños o el registro civil, la cédula de ciudadanía de la persona víctima del conflicto armado, lo que llaman el jefe de hogar, y presentarse al centro de atención a víctimas desde las 6 de la mañana, toda vez que la atención que realizamos es hasta las 5 de la tarde. Es bien importante lo que está diciendo John para todas las víctimas que nos están escuchando, y es que estos trámites son completamente gratuitos para que eviten que personas inescrupulosas, John, pues le estén haciendo mal a la gente, cobrándoles por un concepto que no tiene ningún costo. Ahí es muy claro que las personas tienen derecho a recibir atención, o sea, en el marco de los derechos de las víctimas, que son ciudadanos con derechos. El Centro de Atención a Víctimas se constituye en un espacio de integración local hacia toda la oferta que tiene el municipio de Medellín,
y las demás instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de Atención a las Víctimas. Y que estos centros de los que está hablando John no solamente están en la ciudad de Medellín, sino en otros municipios del área metropolitana, como en el caso de Itagüí, de donde nos llama Marta. Bienvenida. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doña Marta. ¿Qué caso tiene? Miren, lo que pasa es que yo ya pues tengo todos los papeles listos. El 5 de agosto fui a llevar unos papeles que me piden para el PARI. Sí. Me dijeron que estaba en plataforma, he ido a averiguar y ahora 8 días el lunes. Lo último que me dijeron era que no, que me despensionara eso, que eso se demoraba por ahí 10 años. Entonces yo quiero saber en qué va mi caso y a qué tengo que atenerme, porque sinceramente la situación mía en este momento la tengo muy difícil. He estado muy enferma, entonces, a ver, ustedes saben que con el problema de las EPS uno tiene que tener plata para todo. Y en este momento yo no cuento pues con dinero para estarme desplazando ni para estar haciendo las vueltas que tengo que hacer por las múltiples complicaciones que he tenido. Muy Entonces, bien. a ver de pronto qué me pueden decir ustedes. Claro que sí, doña Marta. No solamente le vamos a dar respuesta aquí durante el programa, sino que nos vamos a quedar con sus datos, porque además Sí. lo que le han dicho a doña Marta, por ejemplo, John y César, de que son 10 años, la ley tiene hasta 2021, pero no son 10 años, son 6 años que en este momento tiene el Gobierno Nacional. César, ¿qué le podemos decir a ella? Bueno, en efecto, como lo decía Ana María, son 10 años que tiene para que en efecto la persona pueda ser reparada y también un plazo que se tiene para que el gobierno le dé su ayuda humanitaria hasta que la persona de alguna forma ya supere ese estado de vulnerabilidad que le genera el estado de desplazamiento. Pero en este caso, ¿qué recomendamos? Que la persona vaya a la unidad y llene y diligencia el formato de priorización. Debido a las circunstancias que usted misma explica que está sufriendo, de pronto usted se encuentra en una de esas circunstancias de vulnerabilidad que le permite de alguna forma adelantar la ayuda o la indemnización. Y esa ayuda, esa priorización en este caso puede ser si la señora es mayor de 70 años, si de pronto César también tiene algún soporte médico que diga que tiene una enfermedad grave. Sí, en efecto, como ella lo está manifestando, ella sufre algún estado de salud delicado, entonces que lleve el certificado médico o que en la EPS la certifiquen con su condición de salud específica y que dé claridad de las dificultades que eso le genera para la movilidad, para el diario vivir, que implique que ella se encuentre en un estado que genera mayor vulnerabilidad que cualquier persona en su estado normal. 441-2100 aquí en la ciudad de Medellín y el área metropolitana, y la línea nacional 018-041-4099 para que usted nos llame, se comunique con nosotros y pues tenga la respuesta al caso que en este momento tiene con la unidad de víctimas, o si no, para que opine acerca del tema del día. Hoy estamos hablando de centros de atención. Y John, a propósito de esos centros de atención, digámosle a todas las personas que nos están viendo, ¿dónde están ubicados aquí en la ciudad de Medellín y el área metropolitana? Aquí es muy importante señalar, a propósito de la pregunta que nos hacía doña Marta, que la ley de víctimas, si bien es una ley, obviamente, de cumplimiento en todo el territorio nacional, hay que hablar también de que es territorial, en términos de que cada ente territorial, es decir, cada municipio tiene competencias directas y responsabilidades con las víctimas que viven en ese lugar. En el caso particular de doña Marta, por ejemplo, ella debe dirigirse a un centro de justicia que queda por ahí por el barrio Santa María, en Itagüí. Si las víctimas, por ejemplo, viven en Envigado o viven en Bello, cada uno de esos municipios tiene un lugar específico donde atender a las víctimas del conflicto armado. En Medellín en particular, la unidad de víctimas de la alcaldía de Medellín tiene sedes en lo que están, digamos, sectorizadas según los barrios o los sectores o las comunas. Discúlpeme, John, ¿Sí? En este momento tenemos en pantalla incluso la dirección del centro allí en el municipio de Itagüí para que doña Marta y las personas que están en esta población tomen atenta nota. Perfecto, Continúe, y disculpe. así como Itagüí, entonces en Medellín también tenemos centros de atención a víctimas. Uno de ellos está ubicado en la carretera a San Cristóbal, en el kilómetro 1. Es la carrera 6AB 47A99 en el kilómetro 1 de la vía Santa Elena. Ese es el centro de atención a víctimas de Cauces. ¿Quiénes deben ir allí? Las personas que vivan en la comuna 8, o sea, en la comuna Villahermosa, Sí. Los que vivan en la comuna 9, que es Buenos Aires, o en el sector del centro de la ciudad, que es la comuna 10, al igual que las personas que habitan en el corregimiento de Santa Elena. Otro centro de atención a víctimas que tiene la alcaldía de Medellín es en Palermo. A las personas les queda muy sencillo llegar allí porque es exactamente en la estación Tricentenario del Metro de Medellín. A quienes se atiende allá y que quedan muy cercanos porque es un lugar donde confluyen las personas de la Comuna 1
o sea, del Popular, de la Comuna 2 de Santa Cruz, de la Comuna 3 de Manrique, de la Comuna 4 de Aranjuez, así como también de la Comuna 5, que es Castilla. Y finalmente están, para la atención directa a las víctimas por todos los hechos victimizantes, está el Centro de Atención a las Víctimas de Belencito, que atiende todos los lugares a excepción, digamos, de los que hablamos. Entonces ahí ya deben llegar las personas que viven en el 12 de octubre, en Robledo, en Laureles Estadio, en La América, San Javier, El Poblado, Guayabal y Belén, así como los 4 corregimientos de los que no hemos hablado, que son San Cristóbal, Palmita, San Antonio de Prado y Altavista. Esos son, digamos, los centros de atención que atienden a la población en general por los hechos victimizantes y, digamos, también por desplazamiento forzado. Y hay otro centro de atención que atiende otros hechos y lleva procesos particularmente de apoyo psicosocial con víctimas del conflicto armado que viven en Medellín, que es el Centro de Atención a Víctimas de la Unidad Permanente de Justicia, que está aquí en el Parque de los Deseos, donde también pueden acudir. El teléfono, ese teléfono en particular de esa sede es el 493-9701. Sería muy bueno, John, después de recibir la llamada de Humberto, también resaltar cuáles son esos hechos que se atienden en cada uno de los centros de atención, debido a que hay personas que simplemente escuchan el centro y se van hasta allí y puede que el hecho o el suceso victimizante no sea el que deban atender en este sitio. Humberto, bienvenido y muy buenas tardes. Usted está aquí en la ciudad de Medellín. Sí, señorita, muy buenas tardes. ¿Cómo me le va, don Humberto? Usted es un fiel televidente. Sí, muy bien, señorita, muchísimas gracias, muy amable. Es que yo tengo un recurso de reposición en instancia y apelación, Sí. que yo en estos días hablé, y me comuniqué con don Gerardo y con la doctora Marta Cecilia González, y me confirmaron que estaba incluido. Sí, y señor. yo llamé a Bogotá y me confirman que no estaba incluido. Y me dijeron que para ese recurso de reposición en instancia y apelación, que para ir para noviembre, entonces yo llamo a confirmar a ver cómo es la cosa, porque a mí me habían dicho que estaba incluido. Claro que sí, don Humberto, aquí le vamos a dar respuesta y ya se lo habíamos dicho una vez, don Humberto está incluido, según nos dicen aquí mismo de la unidad, porque hay que recordar que tenemos a una persona, a un profesional de la unidad de víctimas a nivel nacional, aquí con nosotros dando respuesta a todos estos casos, César. Bueno, don Humberto, muy buenas tardes. Como lo dice Ana María, nosotros tenemos contacto directo con la unidad y hay que aclarar que es la unidad la que maneja estos datos, no la fundación. Y que, por ejemplo, algunas veces las personas nos llaman solicitando verificación si están o no incluidos a la fundación, pero nosotros lo debemos remitir a la unidad, porque es ella quien maneja. Aquí tenemos una colaboración muy importante de la unidad que nos brinda esta información. Y en efecto, ya verificando con la unidad, se puede determinar que don Humberto sí se encuentra incluido. Ya él podría ir a los centros de atención para verificar qué derechos o qué atención en vista de esa inclusión se le puede brindar a don Humberto. ¿Y cuánto tiempo aproximadamente podría estar esperando don Humberto esa indemnización? ¿Sería? Claro que sí, también, por supuesto. La indemnización, o ya si él tiene alguna situación particular de salud, que acuda al PARIS. César, ya comentaba John hace algún momento los casos que se atienden en estos puntos de atención, pero de todas maneras es bueno dejar muy claro a las personas que están pendientes de esto, no solamente qué casos se atienden, sino también la documentación que reciben estos centros de atención. ¿Cuál es? Entonces recordemos, para estos centros de atención, ya sea para verificar si estamos o no estamos dentro del registro único de víctimas o para determinar, para iniciar la ruta de inclusión, entonces como lo decía el doctor John, llevar la cédula de ciudadanía, la cuenta de servicios públicos si estamos aquí en la ciudad de Medellín y también todos los documentos que hemos recaudado durante ese proceso de inclusión o que han generado a partir del momento del desplazamiento o del hecho victimizante que puedan corroborar y de alguna forma informar a las autoridades respecto de esa situación que se está viviendo para que ya sea nos incluyan o a partir de esos documentos también determinen el tipo de beneficios o de necesidades que tenemos que suplir conforme a los beneficios que nos da la ley. Johnny, ¿cuáles son los horarios de atención? ¿Hay un estándar, todos de 6 de la mañana a cierta hora que ya nos dirá usted, o hay alguno que tenga un horario de atención especial? Los centros de atención a víctimas de la Alcaldía de Medellín prestan, digamos que abren sus puertas a las 6 de la mañana, Sí. Lo que son los centros de atención de Palermo, Caunces y Belencito, donde se lleva, digamos, un proceso de atención directo a las familias víctimas por medio del equipo que tiene la Alcaldía de Medellín de gestores de derechos, porque lo que se hace es un ejercicio de acceso a los derechos de las víctimas, que finalmente son ciudadanos con derechos, y también los atienden los orientadores de la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas. Es decir, en ese escenario
de los centros de atención a víctimas de la Alcaldía de Medellín participan tanto funcionarios de la Alcaldía de Medellín como la Unidad de Víctimas Nacional, además de la oferta de la que ya conversamos. En el Centro de Atención a Víctimas del Parque de los Deseos, lo que es la Unidad Permanente de Derechos Humanos, a partir de las 7 de la mañana. Jornada continua. Jornada continua y hasta las 5 de la tarde pues que se cierra ya el proceso de atención con las familias que se han atendido o que han ingresado durante el día. Muy bien, esta es una información, volvemos y repetimos, muy importante para usted, víctima del conflicto armado que esté aquí en la ciudad de Medellín y en el área metropolitana, porque ya sabe el horario y los puntos de atención, los centros de atención mejor, donde lo pueden atender. Muy buenas tardes, Doralba, bienvenida. Buenas tardes para todos. ¿Cómo está? Cuéntenos. Digamos que bien, gracias a Dios. Vea, mi pregunta es la siguiente. Resulta de que mi hermano lo reconocieron, él murió en el 1996, lo reconocieron y nos consignaron la plata el 11 del 2014. Resulta que me llamaron y me dijeron que me tenían que devolver la plata a Bogotá otra vez porque había salido un número de la cédula borroso de mis hermanos. Me dijeron que para poder volver a reclamar esa plata tenía que pedir una cita, pedí la cita, me la dieron para el mes. Al mes fui, tiré toda la documentación. Lastimosamente en ese mes mi madre falleció. Entonces ya me dijeron que para volver a reclamar esa plata tenía que volver a pedir una cita para que incluyera todos los papeles de mi madre, que era el papel de medicina legal. Me dijeron que eso se demoraba 1 año y actualmente ya vamos para 2 años y en ese momento me comunico por la página. La respuesta que me dan es que el gobierno tiene plazo hasta el 2021 para reconocer todas las víctimas y en ese momento tengo otro caso particular, que tengo un hermano que perdió totalmente la memoria porque se enloqueció a causa de la muerte de mi madre, que no la soportó. Entonces en ese momento vengo con otro proceso porque imagínese, a cualquier momento Dios lo quiera o no lo quiera, llaman a que nos van a dar la indemnización y entonces vuelvo con otro problema de mi hermana porque él no tiene memoria. Por un error de documentación nos decía doña Doralba, ¿cierto? Sí, señora, muchas gracias, muy amable. No, a usted por comunicarse con nosotros, aquí ya le tenemos respuesta a ella. ¿Y qué se puede hacer en este caso, César? Bueno, en ese caso, conforme otra vez se ha verificado con información de la unidad de restitución de atención a las víctimas, recordemos pues información de la unidad, no de la fundación, ella ya se puede acercar, doña Doralba ya se puede acercar en este instante al Davivienda para reclamar la indemnización. Debe hacerlo de forma inmediata antes de que de nuevo retorne el dinero. Es una muy buena noticia entonces para doña Doralba. Debe ir lo más pronto posible. ¿Dónde? En la Cuarta Brigada, en el Davivienda, en Davivienda de la Cuarta Brigada. Muy bien. Vaya lo más pronto posible antes de que de nuevo se le retornen, entonces para que por favor se agilicen los trámites y esta es una muy buena noticia para ella, además porque si vuelve y sucede lo que ya pasó, que se retorna el dinero al Estado nuevamente, ¿dónde es que se va el dinero? Vuelve otra vez al Ministerio fondo, de Hacienda. Al Ministerio de Hacienda, vuelve al fondo, entonces de nuevo inicia todo el trámite, entonces que lo haga lo más pronto posible para que no tenga que reiniciar de nuevo todo el procedimiento, que de por sí es bastante engorroso y demorado además, don John. Pues yo le hago una claridad a la señora Doralba. A doña Doralba. Doña Doralba está efectivamente incluida por el dinero que va a recibir, es por concepto de atención humanitaria de emergencia, que es por el desplazamiento forzado. No por indemnización. No por indemnización. Y ese recurso efectivamente está por alrededor de la Cuarta Brigada y puede disponer entonces de él. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar con el tema del día, que es centros de atención. Ustedes de todas maneras se pueden comunicar con nosotros también para averiguar su caso, así como lo han hecho Doralba, Marta y Humberto en el día de hoy. 441-2100 aquí en la ciudad de Medellín y la línea 018-4140-99 en el resto del país. ¿Cuál es la diferencia entonces, John, entre centro y punto de atención? Realmente es el espacio físico en que nosotros confluimos. Para la unidad de víctimas de Bogotá, la unidad de atención y reparación a víctimas, se conoce como punto de atención, que tienen diferentes puntos de atención. En el caso de Medellín, ¿y eso por qué? Porque puede que ellos tengan unos puntos de atención específicos en algunos lugares de los municipios y haya un centro de atención a víctimas por parte de las alcaldías municipales. Entonces, los centros de atención a víctimas son estrategias específicamente municipales, o así lo asumió por la alcaldía de Medellín con centro de atención a víctimas. Y, digamos, para garantizar la integralidad en la atención de las víctimas de Medellín, lo que se hace es que simultáneamente en el mismo centro de atención funciona el punto de atención de la unidad de víctimas del Gobierno Nacional. Aquí, digamos, es muy importante también señalar que la Alcaldía de Medellín, además de prestar esa orientación
en claves de los derechos como víctimas incluidos o incluidas, también brinda otras atenciones, como son el acceso a la atención jurídica en materia de prevención y protección, en materia de restitución, en materia de los derechos que asisten a las víctimas, digamos, en función de su reconocimiento como víctimas. Eso lo hace el equipo de prevención y protección. También hay psicólogos y psicólogas que hacen parte del equipo de reparación, que llevan acciones específicas con trabajo frente al daño ocasionado por el conflicto armado, y también está toda la atención que se brinda a las familias que viven en Medellín y que tienen como, digamos, la pretensión, la expectativa de un retorno o una reubicación, donde se hace entonces todo lo que es recibir la carta, que es la carta de la voluntariedad, y posteriormente realizar todo el proceso continuo siguiente, que es ya verificar las condiciones de seguridad para proceder pues con el proceso de retorno. Damos la bienvenida a esta hora a María, que está aquí en la ciudad de Medellín. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Doña María, cuéntenos. Mira, para felicitarlas por el programa. Muchas me gusta gracias. mucho. Mira, lo que pasa es que ahora estos días el martes me llamaron para el party y resulta que mi celular estaba muy descargado, entonces yo le dije al muchacho que me atendió, que me llamó, que estaba muy descargado el celular para todas las preguntas. Entonces me dijo que me llamaba en media hora o que en transcurso de la semana, y no me han vuelto a llamar, entonces no sé qué más tengo que hacer yo ahí. Doña María, ya le vamos a dar respuesta. De todas maneras, en esos casos, Johnny César, el funcionario de la unidad, debe comunicarse nuevamente con ella. Sí, sería lo ideal. Si la comunicación se estableció directamente desde el funcionario con la persona, pues continuar el proceso. Como de pronto se ha tenido alguna dificultad, no ha sido posible volverla a contactar, ahí digamos, la instrucción para ella, muy amablemente, es que se presente al centro de atención a víctimas más cercano a su residencia. Ya saben, entonces estamos en Belencito, en Palermo y en Cauces, y ahí solicitar desde, digamos, temprano en la mañana que le des una cita para el PARI. ¿Y nos dicen algo más de la unidad de María? También debe solicitar la ayuda humanitaria, y también, conforme pasa la situación particular que ella tenga, ya solicitar también el PARI para verificar si se encuentra o no dentro de alguno de los criterios del enfoque diferencial. Es decir, que tenga una situación especial que implique una ayuda mucho más próxima para ella. Muy rápidamente también vamos a recibir la llamada de Luz aquí en la ciudad de Medellín. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Doña Luz, ¿qué caso tiene? Ay, yo tengo un caso muy distinto. Mira, lo que pasa es que tengo el hijo que me lo asesinaron en 1991. Y bueno, a mí me valoraron ya el hijo. Yo lo que yo quiero decirles es que hace un mes más o menos me llamaron de Telemedellín y me dijeron de que pues que ya el hijo mío estaba para cuadro de pago, que por ahí al mes más o menos salía la indemnización, y la de mi papá Luis Alfonso Torres. Y esta es la hora que yo llamo a Bogotá y me dicen que pues que ya no tienen ese dato, que no se sabe, que también que tenemos hasta el 2021 para pagar, y eso no es justo. Ya uno, tantas puertas que ha hecho, y lo ponen a uno, o sea que ya no tiene que tener 70, 80 años, para cuando ya no está a punto de morir, no tiene ni tiempo siquiera de gastarse la práctica, uno necesitando la práctica para no comprar un terrenito, alguna cosa para la casa. Y no, me parece que eso es una respuesta muy desalentadora, como se dice. Es verdad, Muchas es muy válido su reclamo, doña Luz. Muchas gracias a usted por comunicarse con nosotros. Y es que la ley ha determinado cierto tiempo, y para las víctimas, Johnny César, es muy difícil decirles que todavía faltan 6 años para el cumplimiento de las mismas, pero también es porque hay unos criterios de priorización, como ya lo hemos dicho. César, ¿qué se le puede decir a doña Luz en este caso? Bueno, primero que todo, que ya el homicidio ya fue incluido. En efecto, ya fue incluido y ya se encuentra registrado. Y frente a lo segundo, el desplazamiento, hay que decirle que de todas formas, que sí, como usted lo ha dicho, ya se genera la aplicación progresiva de la ley. Entonces ya tendría que esperar que dentro de de las listas o en el orden en que ya haya presentado la solicitud, el gobierno nacional en su momento ya le dará la ayuda también y la respectiva indemnización, pero ya sí aplica el periodo de tiempo hasta el año 2021. ¿Tiene algo que agregar, John? No, pienso que se está bien respondido, y también la observación que él hace en términos de que la ley es una ley progresiva. Quiere decir que los recursos para las indemnizaciones establecidas en la ley obviamente también deben consultar los recursos públicos
y los presupuestos, hay presupuestos, ya se están ejecutando los de 2015 y obviamente estamos cerrando un año fiscal que continúa entonces el año 2016. Muy bien, para finalizar, César, la Fundación Forjando Futuros tiene unos horarios también de atención. Hay que recordar que no es parte del Estado ni del Gobierno Nacional, sino que es una organización que da asesorías jurídicas. Es una fundación de ayuda humanitaria, brindamos asesorías jurídicas, por supuesto lo pueden dar, solicitar las ayudas vía telefónica. En algunos casos excepcionales se dará una ayuda personalizada, pero cuando estén en estas circunstancias especiales que implican un mayor grado de vulnerabilidad para las personas que necesitan la ayuda, en este caso sí se hará. 414-3572, ese es el número de la Fundación Forjando Futuros para las personas que estén interesadas. A César Londoño, abogado de la Fundación, muchísimas gracias por estar con nosotros. Igualmente a el señor John Jairo Villegas de la Alcaldía Municipal, de la Alcaldía de Medellín, de la Unidad Municipal, por estar aquí con nosotros, y a ustedes también nuevamente muchísimas gracias y los esperamos el próximo lunes aquí en Telemedellín.